Good evening. Buenas noches. It's a joy to be here with you tonight, Es un gozo estar aquí con ustedes en esta noche and we want to look together at the Word of God. y queremos juntos ver la palabra de Dios. I'm very thankful for my wife. I'd like her to wave to Soy muy everyone. agradecido por mi esposa. It's been a wonderful time here sharing the good things that God's doing here. Ha sido un tiempo maravilloso compartiendo las buenas cosas que Dios está haciendo aquí. I bring you greetings from Zion Fellowship. Les traigo saludos de la confraternidad de Sion, Pastor Tucker. Pastor Tucker. I can remember many of the pastors speaking about their time in El Salvador, Puedo recordar que muchos de los pastores han hablado de su tiempo en El Salvador and now we have the pleasure of being here. y ahora tenemos el placer de estar aquí. We'll be looking at many facts, Estaremos viendo muchos hechos and facts are important, y los hechos son importantes, but also we want the Lord to touch our heart. pero también queremos que el Señor toque nuestros corazones. If the Lord touches our heart, we're changed. Si el Señor toca nuestros corazones, nosotros seremos cambiados. There's a tremendous difference when God speaks to the depth of our heart. Hay una diferencia tremenda cuando Dios habla a la profundidad de nuestro corazón. We want these things to be more than facts, but to be real life to us. Queremos que estas cosas sean más que hechos y se conviertan en una verdadera realidad y vida para nosotros. So we trust the Lord to really meet with us. Así que confiamos que el Señor se encontrará con nosotros. We're looking at the Synoptic Gospels, Vamos a ver los evangelios sinópticos, Matthew, Mark, and Luke. Mateo, Marcos y Lucas. The thought of being synoptic La idea de ser sinóptico is to see the whole picture together. es ver toda la imagen completamente. We have three perspectives Tenemos tres perspectivas giving us one perfect view. y estas nos dan una vista perfecta. I'd like to share an example of this. Me gustaría compartir un ejemplo de esto. Many years ago, my wife and I, Hace muchos años mi esposa y yo we took a tour of a great big house. tomamos un tour a una casa muy grande And there were all kinds of rooms and many things to see. y había todo tipo de cuartos y muchas cosas a ver. And the next day we talked about the house. Y el siguiente día nosotros hablamos de esa casa. And she said, "Did you see the dishes in the dining room?" Y ella dijo, ¿viste los platos en el comedor? And she said, "Did you see the design on the plates?" ¿Viste el diseño de los platos? And I said, "I didn't know there were any dishes." Y él le dijo, yo no sabía que habían platos ahí. I said, "Did you see the front porch? Yo dije, ¿viste el garaje? How the windows went down into the floor and you could walk out onto the front porch." Como las ventanas, perdón, donde la parte de afuera de la casa, donde las ventanas iban al suelo y uno podía salir para ver desde la segunda planta. She didn't remember the porch. Y ella no se acordaba de esto. We were in the same house. Estábamos en la misma casa, We both gave a true report, ambos dimos un reporte verdadero, but they were from different perspectives. pero era de diferentes perspectivas. And one of the important things we want to see during this class, Y una de las cosas importantes que queremos ver en esta clase that each of the Gospels give a different perspective. es que cada uno de los evangelios da una perspectiva diferente. The people who wrote them were different one from another. Las personas que lo escribieron eran diferentes de sí. Matthew was an accountant, Mateo era un contador and he wrote things neatly in rows and in order. así que él escribió todo ordenadamente en columnas y en orden. An example of this is Matthew 5. Un ejemplo de esto es Mateo 5. We have the Beatitudes all neatly put together. Tenemos todas las bienaventuranzas puestas juntas, ordenadamente. And then Matthew 13. Y luego Mateo 13. We have all the parables of the kingdom put neatly together. Tenemos todas las parábolas del reino puestas juntas. That's because Matthew was an accountant. Eso es porque Mateo era un contador. Mark, known as John Mark,
Marcos, conocido como Juan Marcos, he's giving us Peter's messages. él está dando los mensajes de Pedro. And Luke was a physician and scholar. Y Lucas era un doctor. So we see that each one of these writers were different in their nature and character. Así que vemos que cada uno de esos escritores eran diferentes en naturaleza. The people they spoke to were different from one another. Las personas a las que les hablaban eran diferentes de sí. They had different backgrounds. Tenían diferentes trasfondos, They had different needs. diferentes necesidades. And each gospel speaks to different people. Y cada evangelio le habla a diferentes personas. We all have different interests and different hobbies. Todos tenemos intereses diferentes y hobbies diferentes. I have family that love to go to farms and see tractors. Yo conozco familias que les gusta ir a las granjas y ver tractores. I don't have a big interest in tractors. Yo no tengo un gran interés en los tractores. And we all have different things that we're interested in. Y todos tenemos diferentes cosas en las que cada uno está interesado. But we've come together because of the Lord Jesus Christ. Pero estamos juntos gracias al Señor Jesucristo. He's the main theme of our life. Él es el tema principal de nuestra vida. And he's the main theme of the synoptic gospels. Y Él es el tema principal de los evangelios sinópticos. Matthew was written to the Jews. Mateo fue escrito a los judíos. And he wanted to show Christ as the King of Kings. Y él quería mostrar a Cristo como el Rey de Reyes. Mark was written to the Romans. Marcos fue escrito a los romanos. And in Mark we see Christ, the perfect servant. Y en Marcos vemos a Cristo, el perfecto siervo. Luke was written to the Greeks. Lucas escrito a los griegos. And we see the perfect Son of Man. Y vemos el perfecto Hijo del Hombre. John was written to all. Juan es escrito para todos. And we see him as the one that lives up in the heavens on high. Y lo vemos a él como aquel que vive en los cielos allá arriba. We need to see Christ in his fullness. Así que debemos de ver a Cristo completamente. We don't want to just measure on one aspect of the Lord Jesus Christ. En su plenitud. No solamente queremos ver un aspecto del Señor Jesucristo. We want to know what he's really like. Queremos saber exactamente cómo Él es. In John 12:21, En Juan 12:21, shortly before Jesus was to go to the cross, antes de que Jesús fuese a la cruz, some came to Philip algunos se acercaron a Filipe and said, "Sir, we would see Jesus." y le preguntaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Now that's our desire, that's our longing for this class. Ahora este es nuestro deseo y anhelo para esta clase. We would see Jesus. Queremos ver a Jesús. There's no one like Jesus. No hay nadie como Él. When the Lord Jesus meets with us, Cuando el Señor Jesús se encuentra con nosotros, he touches us body, soul, and spirit. Él toca el alma, el espíritu y el cuerpo. There's no one like the Lord. No hay nadie como el Señor. Now, let's look at the time that the Gospels were written. Ahora veamos el tiempo en que los evangelios fueron escritos. The Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke, Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, were written before the destruction of Jerusalem. fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén. This happened in 70 AD. Esto ocurrió en el 70 AD. As we look through these three Gospels, A medida que vemos estos tres evangelios, it tells about the coming destruction of Jerusalem. nos habla de la destrucción que se aproximaría a Jerusalén. John was written after 70 AD, Juan fue escrito después del 70 AD and we don't see anything mentioned about the destruction of Jerusalem. y no vemos nada mencionado de la destrucción de Jerusalén. Matthew, Mark, and Luke Mateo, Marcos y Lucas all went by Hebrew time. usaban el tiempo hebreo. The day starts at 6 o'clock in the evening. El día comenzaba a las 6 de la tarde, John went by Roman time, mientras que Juan usaba el tiempo romano
and the day started at 12 o'clock midnight. y el día comenzaba a las 12 de la mañana. So we see differences in the Gospels, Así que vemos diferencias en los evangelios, but they're all truthful, pointing us to the Lord. pero todos ellos verdaderamente nos llevan al Señor. In Ezekiel 1:10, En Ezequiel 1:10 we see here another description of the Lord Jesus and the Gospels. vemos otra descripción del Señor Jesucristo en los evangelios. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. These reveal the character and ministry of the Lord Jesus. Estos revelan el carácter y ministerio del Señor Jesús. It takes a lot of description to describe the Lord. Toma bastante descripción el poder mostrar al Señor. These also show us how Jesus is portrayed in the four Gospels. Esto también nos muestra cómo a Jesús se le describe en los cuatro evangelios. Matthew portrays Christ as a king, Mateo lo muestra a Cristo como el rey, the lion. el león. Mark portrays the perfect servant, Marcos habla del siervo perfecto, the ox. el buey. Luke portrays the humanity of Christ, Lucas nos muestra la humanidad de Cristo, the man. el hombre. John portrays the Lord as the Son of God, Juan lo muestra a Jesús como el Hijo de Dios, the eagle that soars into heavenly places. la águila que se levanta a los lugares celestiales. So we see the gospel presents to us the Lord Jesus Christ. Así que vemos que los evangelios presentan a nosotros el Señor Jesucristo, His life, su vida, His words. sus palabras. We need to experience Him. Necesitamos experimentarlo a Él. That's why we're here tonight. We want to meet with the Lord. Es por esa razón que estamos aquí, queremos encontrarnos con el Señor. He's the pattern for us to follow. Él es el patrón que debemos de seguir. He is the way, the Él- truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. No other religion, no other group, nothing Ninguna otra religión, ningún otro grupo, nada has the life that the Lord Jesus Christ has to give us. tiene la vida que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. So as we look at the life of Jesus tonight and the following nights, Así que a medida que vemos la vida de Jesús en esta noche y durante las siguientes noches, we want to see Him in such a way that changes our life. queremos ver de tal manera que nuestra vida sea cambiada. It's in His steps that we follow. Es en sus pasos que nosotros caminamos. Looking at 1 Peter 2:21. Viendo primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Christ is our example, and we're to follow in His steps. Cristo es nuestro ejemplo y debemos de seguir sus pisadas. It's by His ability, it's by His power. Es por su habilidad, por su poder. He is our example. Él es nuestro ejemplo. The Apostle Paul says in Philippians 3:10, El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amen. Amén. That needs to be the cry of our heart. Ese debe de ser el clamor de nuestro corazón. I want to know the Lord. Yo quiero conocer al Señor. And as we see the differences in the gospel accounts, Y a medida que vemos la diferencia en los diferentes relatos de los evangelios, they all point to the Lord. todos ellos señalan al Señor. 1 John 1:1. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. So God wants to make Himself very real to us. Así que Dios quiere hacerse muy real a nosotros. When someone comes to us and says, "Tell me about Jesus," Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, háblame de Jesús, we don't say, "Let me give you my pastor's telephone number." nosotros no decimos, déjame darle el número de mi pastor, el número de teléfono de mi pastor.
but we really know Jesus and we can tell them about Jesus. sino que nosotros conocemos a Jesús y les podemos contar de Él. We can show them what Jesus is like. Podemos mostrarles cómo es Jesús. He's the one above all others. Él es el que está sobre todo o nombre. I'd like to share with you one of my favorite gospel accounts. Me gustaría compartir con ustedes uno de los relatos favoritos míos That gives different details of the same happening, same occurrence. del Evangelio que da diferentes detalles del mismo acontecimiento. This happened right after the feeding of the 5,000. Esto ocurre exactamente después de la alimentación de los 5,000. We'll look at Mark, Matthew's, and John's account. Veremos el relato de Marcos, de Mateo y de Juan. In Mark 6, 45 through 52, En Marcos 6, 45 al 52, Jesus tells the disciples to get into a ship Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la barca and to go to the other side. y que pasen a la otra ribera. And then Mark tells us that he goes up into the mountain to pray. Luego Marcos nos dice que Jesús va a la montaña a orar, And Jesus sees them working extra hard to get across the water. y Jesús los está viendo trabajando muy duro para pasar a la otra ribera. The wind was blowing against them. El viento iba en contra de ellos. Now Jesus walks on the water and starts to walk by them. Así past que them. Jesús camina sobre el agua y empieza a caminar cerca de ellos. Mark says that the disciples thought that Jesus was a spirit and they were afraid. Marcos dice que los discípulos pensaron que Jesús era un espíritu y tenían miedo. They cry out in fear. Empezaron a gritar con miedo. Jesus calms their fears by letting them know it's him. Y Jesús los calma sus miedos al hacerles saber que era Él. And he gets into the boat with them. Y Él se sube a la barca con ellos. Mark says at this time the wind stopped. Marcos dice que en ese momento el viento paró. So we see many miracles here. Así que vemos muchos milagros aquí. It's an amazing story, Es una historia sorprendente, but it's not the whole story. pero no es toda la historia. We have to go and get more details. Debemos ir y ver más detalles. So we'll go to Matthew 14, Así que vayamos a Mateo 14, 22 through 32. versículo 22 al 32. Matthew doesn't mention that Jesus saw them working extra hard at rowing the boat. Jesús no menciona que Mateo no menciona que Jesús estaba viendo a los discípulos trabajar duro para poder pasar a la otra ribera. But it brings out another important fact that Mark doesn't mention. Pero nos muestra otro hecho importante que Marcos no menciona. Matthew said that Peter walked on the water to Jesus. Mateo dice que Pedro caminó en el agua hacia donde Jesús estaba. This is something that Mark doesn't say anything about and Luke doesn't say anything about. Esto es algo que Marcos no dice nada acerca, ni tampoco Lucas lo hace mención. So we see the truth both in Mark and in Matthew, Así que vemos la verdad ambos en Mateo y en Marcos, but we have to look at both of them to get the full account. pero debemos ver ambas para poder tener el relato completo. And there's a lot we can learn and teach from these two accounts. Y hay mucho que podemos aprender y enseñar de esos dos relatos. But John gives us more information. Pero Juan nos da aún más información. In John 6, 16 through 22, En Juan 6, 16 al 22, John speaks of another miracle that happened. Juan habla de otro milagro que acontece. That as soon as Jesus got into the boat, Que desde el momento en que Jesús se subió a la barca, they reached the other side. ellos llegaron a la otra ribera. That is another major miracle. Este es otro milagro. So if we want to understand, if we want to teach concerning this miracle of Jesus and crossing the water, Así que si queremos entender y enseñar de estos acontecimientos y milagros de Jesús cruzando caminando en el agua, we have to study the scriptures well.
Debemos de estudiar las escrituras muy bien. We have to look at all three accounts. Debemos ver los tres relatos. Each account gives us a different detail. Cada relato nos da un detalle diferente. Even though John recorded this event, Aunque Juan registró este evento, many events that are recorded are not recorded in the book of John. muchos eventos que acontecieron no están registrados en el libro de Juan. John records a specific time in Jesus' life. Juan registra un tiempo específico en la vida de Jesús. A lot of John is taken up in 1 week of Jesus' life. Mucho de Juan habla de solamente una semana de la vida de Jesús. So most of our study will be in the Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke. Así que la mayor parte de nuestros estudios será en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. We mentioned that each gospel writer was unique in their own way. Mencionamos que cada escritor del evangelio era único a su propia forma. Let's look at Matthew. Veamos a Mateo. He was a tax collector and accountant. Él era un recolector de impuestos y un contador. We want to look at the call of Matthew. Queremos ver el llamado de Mateo. That's found in Matthew 9, verse 9. Esto lo encontramos en Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. That's all that Matthew has to say about it. Esto es todo lo que Mateo dice acerca de este acontecimiento. That Jesus was walking by and he saw a man named Matthew and he called him. Que Jesús iba pasando, vio a un hombre llamado Mateo y lo llamó. But to know the whole story, Pero para ver toda la historia, we have to dig a little deeper. debemos de ir aún más profundo. Let's look at Luke's account Vayamos a lo que relata Lucas in Luke 5:27 through 32. en Lucas 5, 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Both of these accounts are true and correct, Ambos relatos son verdaderos y correctos, but they certainly differ one from the other. pero vemos notablemente que estos son diferentes el uno del otro. That's why we see in 2 Timothy 2:15 Así que por esta razón nosotros vemos en 2 de Timoteo 2:15 that we just don't read the Word of God, que no solamente leemos la palabra de Dios, we must study the Word of God. debemos de estudiarla. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. So we must look deeply into the Word of God. Así que debemos de estudiar profundamente la palabra de Dios. Each gospel account has something fresh and alive to give us. Cada relato del Evangelio tiene algo fresco y vivo que darnos. Matthew called himself Matthew in his account. Mateo se llamaba a sí mismo Mateo en su relato. He never mentioned that his name used to be Levi. Él nunca mencionó que su nombre solía ser Leví. Levi means joined. Leví significa unido. Before he met Jesus, Antes de conocer a Jesús, Matthew or Levi Mateo o Leví was joined with Caesar the king. estaba unido a César el rey. He was a tax collector. Él era un recolector de impuestos.
Tax collectors weren't well liked. Los recolectores de impuestos no eran muy apreciados. Many times tax collectors would collect the money En muchas ocasiones los recolectores de impuestos recolectaban el dinero, and then they would give the money to the Roman government luego lo daban al gobierno romano and then they would keep some for themselves. y ellos se guardaban una parte para ellos. They weren't considered the righteous man or woman of the day. Ellos no eran considerados muy justos en sus tiempos. Matthew means a gift of God. El nombre Mateo significa un regalo a Dios, de Dios. Levi's life was changed when he followed Jesus. La vida de Leví fue cambiada cuando él siguió a Jesús. Matthew didn't mention his old life. He didn't want to remember that. Mateo no mencionó su vida pasada, él no quería recordarla. He was in a new day. It was a new beginning for Matthew. Él estaba comenzando un nuevo camino, era un día nuevo para Mateo. Remember, Matthew was a tax collector. Recordemos, Mateo era un recolector de impuestos. There's one place in all the Gospels Y hay un lugar en todos los evangelios that records Jesus paid temple taxes. que nos muestra que Jesús pagó los impuestos del templo. And of course, it was Matthew that proclaimed that. Y por supuesto fue Mateo que lo proclamó. And Matthew, the accountant, Mateo, el contador, put everything together, like the Sermon on the Mount and the parable of the kingdom. puso todo ordenadamente como el sermón del monte, las parábolas del reino. So if we wanted to put everything in a chronological order, Así que si quisiésemos poner todo en un orden cronológico, we wouldn't look to the book of Matthew. no veríamos el libro de Mateo. We would probably look to the book of Mark. Probablemente veríamos el libro de Marcos, And Mark gives us an idea of what things took place at what time. ya que Marcos nos da una idea de qué cosas acontecieron en qué tiempo. Remember, Matthew was written to the Jews. Recordemos que Mateo fue escrito a los judíos. He sought to prove that Jesus was a promised Messiah. Él buscaba comprobar que Jesús era el Mesías prometido. We see this in the way he gives the genealogy of Jesus. Lo vemos esto en la forma que él da la genealogía de Jesús. Matthew, who was written to the Jews, Mateo fue escrito a los judíos refers much to the Old Testament. y habla mucho del Antiguo Testamento. The Jews were interested in the Old Testament. Los judíos estaban interesados en el Antiguo Testamento. He mentions the Old Testament 129 times. Él menciona el Antiguo Testamento 129 veces. That reminds me that when I witness to others, Eso me recuerda a mí que cuando yo estoy testificándole a otros, that I need to be skillful. necesito ser hábil. We need to win others for Christ. Necesitamos ganar a otros para Cristo. The Lord wants to put His words into our mouth, El Señor quiere poner sus palabras en nuestra boca so we know what will draw other people. para que sepamos qué es lo que va a traer a otras personas. Our prayer for tonight is that God would draw us and He would speak to our heart. Nuestra oración para esta noche es que Dios pueda hablar a nosotros, a nuestros corazones. That this isn't just another event in our life, Que esto no sea solamente otro evento en nuestra vida, but we leave because we leave being different than we are. pero que nosotros salgamos siendo diferentes de como éramos. We want to see Jesus. Queremos ver a Jesús. Matthew has an emphasis on fulfilled prophecy. Mateo tiene un énfasis en el cumplimiento de las profecías. The book of Mark hardly mentions fulfilled prophecy. El libro de Marcos rara vez menciona una profecía cumplida. The Jews were very concerned about fulfilled prophecy, and the Romans were not. Los judíos estaban muy interesados en las profecías que se cumplían, pero los romanos no. The Jews were looking for a kingdom. Los judíos buscaban un reino. Matthew speaks much about the kingdom of God in Matthew 13. Y Mateo habla mucho del reino de Dios en Mateo 13. Matthew shows us Jesus, the King, the Messiah, Mateo muestra a Jesús como el rey, como el Mesías, the Lion of the tribe of Judah. el león de la tribu de Judá.
Mark Marcos. or Marcus. Marcos. Okay. Also, we know him as John Mark. También lo conocemos como Juan Marcos. His Jewish name was John. Jehovah is gracious. Su nombre judío era Juan. Jehová tiene gracia. Now, the name Mark was Roman, Pero el nombre Marcos era romano, which means a large hammer. que significa un gran mazo. And the book of Mark was written to the Romans. Y el libro de Marcos fue escrito a los romanos. They weren't religious, they weren't philosophers, Ellos no eran religiosos, no eran filósofos, but they were impressed by physical strength, military might. pero ellos se sorprendían con la fuerza física y con el poder militar. They respected authority. Ellos respetaban la autoridad. They were people of action. Ellos eran personas de acción. So the book of Mark reaches out to them. Así que el libro de Marcos se extiende hacia ellos. 44 times action words are used. 44 veces palabras de acción son utilizadas. Words like immediately and straight away. Palabras como inmediatamente, en ese mismo momento. In 1 Peter 5 verse 13, En primera de Pedro 5:13 we see a relationship with Peter and Mark. vemos una relación entre Pedro y Marcos. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. It's commonly accepted that the Gospel of Mark Es comúnmente aceptado que el Evangelio de Marcos were messages taught by Peter and recorded by Mark. eran los mensajes enseñados por Pedro, pero registrados por Marcos. Peter preached in Rome, Pedro predicó en Roma and by the anointing of the Holy Spirit, y por la unción del Espíritu Santo, Mark took the words of Peter Marcos tomó las palabras de Pedro and gave us the Gospel of Mark. y nos dio el Evangelio de Marcos. What else do we know about this John Mark? ¿Qué más conocemos de Juan Marcos? Remember when Barnabas and Saul were taking a missionary journey? ¿Se recuerdan cuando Pablo y Bernabé estaban en un viaje misionero? They took someone along with them. Ellos tomaron a alguien para que los acompañase. They took Barnabas' nephew, Ellos tomaron al sobrino de Bernabé, John Mark. Juan Marcos. John didn't stay with him. John Mark didn't stay with him for the whole trip. Juan Marcos no se mantuvo con ellos durante todo el viaje. It appears that things got too hard, too difficult. Parece que las cosas se volvieron muy difíciles. The shower in the motel only had cold water and not warm water. La ducha en el hotel solo tenía agua helada y no agua caliente. So he said, "That's enough. I'm going home." Así que él dijo, hasta ahí, yo me iré a casa. The scripture doesn't make it clear why John Mark left. Las escrituras no lo hacen claro por qué Juan Marcos se fue. The account we just spoke of was Acts 12:25. El relato del cual hablamos en este momento es Hechos 12:25. And then in Acts 15, Y luego en Hechos 15, Paul and Barnabas are going to take a second missionary journey. Pablo y Bernabé tomarán un segundo viaje misionero, harán. And Paul didn't think it was best that John Mark came along with them, Y Pablo no sentía que era bueno que Juan Marcos fuese con ellos, because he departed earlier on the first journey. porque se alejó en el primer viaje misionero. But Barnabas thought differently. Pero Bernabé pensaba diferente. So Barnabas and Paul, they're split their ways. Así que Pablo y Bernabé se separan y cada uno va. The issue was John Mark. Y el problema era Juan Marcos. We could see that Paul wasn't overly impressed with John Mark. Podemos ver que Pablo no estaba impresionado con Juan Marcos. This thought gives me great encouragement. Esta idea me da mucha expectativa. Because we see the power of God to change someone. Porque vemos el poder de Dios para cambiar a alguien. 2 Timothy 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. We have the testimony of Paul concerning John Mark. Tenemos el testimonio de
Pablo, referente a Juan Marcos: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. So Paul is saying in his older years, Así que Pablo está diciendo en sus últimos años, bring John with you because he's profitable for the ministry. trae a Juan Marcos contigo porque él me es útil para el ministerio. We've got to remember the power of the Lord to change us. Debemos de recordar el poder del Señor para cambiarnos. Certainly at salvation, he's changed us tremendously. Ciertamente en la salvación Él nos cambia tremendamente. But tomorrow, he's going to change us more and make us more like him than we are today. Pero mañana Él nos hará más como Él de lo que somos hoy. Only God is able to do that. Solamente Dios es capaz de hacer esto. Near our house back home, Cerca de nuestra casa there was a restaurant that served food and they did a poor job of it. había un restaurante que servía comida, pero servían pésimamente la comida. So we stopped going to that restaurant. Así que dejamos de ir a ese restaurante. It was not satisfactory. No era satisfactorio. But one day we saw a sign on the restaurant. Pero un día vimos algo colgado en el restaurante. And it said, under new management. Y la señal decía bajo una nueva administración. So we tried the restaurant. Así que probamos el restaurante. And the food was good. Y la comida era muy buena. It had changed because they were under new management. Había cambiado porque tenía otra administración. We are under new management. Nosotros estamos bajo una nueva administración. When new management comes in, they make new investments. Cuando una nueva administración viene, ellos hacen inversiones nuevas. Well, the Lord Jesus has made the ultimate investment in our lives. Y el Señor Jesús ha hecho la inversión más grande en nuestras vidas. He gave everything that was needed to see that we can make it and be fulfilled in this life. Él nos dio todo lo que necesitábamos para asegurarse que nosotros lo lograríamos y cumpliríamos todo en nuestra vida. The power of a life given to the Lord Jesus. El poder de una vida dada al Señor Jesús. There's nothing like it. No hay nada como eso. Amen. Amén. The book of Mark shows us Jesus as the perfect servant. El libro de Marcos nos muestra a Jesús como el siervo perfecto. He's represented as an ox. Él se representa como un buey. Next, we'll look at Luke. Luego vemos a Lucas. We call him Dr. Luke. Nosotros le llamamos el doctor Lucas. He loved details. Él amaba los detalles. He was a historian. Él era un historiador. He had medical knowledge. Tenía conocimiento médico. He traveled with Paul and was a worldwide traveler. Él viajó con Pablo y viajó a todas partes del mundo. Luke was a New Testament writer. Lucas era un escritor del Nuevo Testamento. If you add up the chapters in the book of Luke, Y si agregan los capítulos del libro de Lucas, you have 24 chapters. tenemos 24 capítulos. And what other book did Luke write? ¿Y qué otro libro escribió Lucas? Acts, yes. Hechos, sí. And there's 28 chapters in Acts. Y hay 28 capítulos en Hechos. And that's, he wrote almost as much as the Apostle Paul did. Y él casi que escribió la misma cantidad de lo que escribió el apóstol Pablo. The book of Luke was written to the Greeks. El libro de Lucas fue escrito a los griegos. They were educated thinkers. Ellos eran pensadores educados. They appreciated beautiful speech and details. Ellos apreciaban los detalles y las palabras sazonadas. In the very beginning part of chapter 1 of Luke, Y al principio, en el capítulo 1 de Lucas, it tells us how he gathered information together vemos cómo él recopiló información and then he presented it. y luego la presentó. When you go to a doctor, Cuando vamos a un doctor, you give him the information of what's going on. nosotros le damos la información de lo que está aconteciendo. He looks at all your charts, Luego él ve todos los cuadros and then he describes what's going on.
Luego él describe lo que está aconteciendo. And Luke gathered all the information Así que Lucas recopila toda la información and he presented us the Gospel of Luke. y él nos presenta el Evangelio de Lucas. He reported it the way it happened. Él lo reportó de la forma en que aconteció. We have to remember that Luke wasn't one of the disciples. He didn't see it firsthand. Debemos de recordar que Lucas no era uno de los discípulos. Él no vio las cosas en primera persona. If you wanted to teach on prayer, Así que si a ti te gustaría enseñar sobre la oración, the book of Luke is a perfect book to go to. el libro de Lucas es el libro perfecto al cual podemos ir. In Luke 3:21, En Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. so Jesus was praying and the heavens opened. Así que Jesús estaba orando y los cielos se abrieron. Luke 6:12 and 13. Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. So it shows us in the book of Luke that Jesus went to the mountain to pray. Así que nos muestra en el libro de Lucas que Jesús fue al monte a orar Then he chose his 12 disciples. y luego él escogió sus 12 discípulos. And then in Luke 9:29, Y luego en Lucas 9:29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Matthew and Mark, in these three accounts, Mateo y Marcos en estos tres relatos say nothing about Jesus praying. dicen nada acerca de la vida de oración de Jesús. So if I'm teaching on prayer, and Así que si yo estoy enseñando sobre la oración, I would go to the book of Luke. yo iría al libro de Lucas. He's Luke the physician. Él es Lucas el médico. We see in Luke 22 Vemos en Lucas 22 that Luke is the only one to share that Christ's blood vessels broke. que Lucas es el único que comparte que los vasos capilares de Jesús se rompieron. The blood vessels in his forehead broke. En su frente sudaba sangre, dice. This was because of the pressure against his mind Esto era debido a la presión que él sentía en su mente when he was praying in the Garden of Gethsemane. cuando estaba orando en el jardín de Getsemaní. Luke shows us Jesus as the Son of Man. Lucas nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. So Matthew shows him as the king. Así que Mateo lo muestra como el rey, Mark is the perfect servant. Marcos como el siervo perfecto And in Luke, it's the Son of Man. y Lucas el Hijo de Hombre. Jesus used that title often. Jesús usó ese título muy a menudo. Yes, he was the Son of God, Sí, él era el Hijo de Dios, but he constantly spoke about himself as the Son of Man. pero constantemente habló de sí como el Hijo de Hombre. There's more mention of healing in the book of Luke Hay más menciones de sanidades en el libro de Lucas than in Matthew and Mark put together. de lo que hay en Marcos y en Mateo juntos. But that would interest Luke because he was a physician. Pero eso es lo que le interesaba a Lucas, ya que él era un doctor. And Luke gives a lot of details. Y Lucas da muchos detalles. He tells much about the birth of Jesus. Él habla mucho del nacimiento de Jesús. He tells much about John the Baptist. Él habla mucho de Juan el Bautista. He was speaking to the Greeks who loved details. Él les estaba hablando a los griegos, a los cuales amaban los detalles. And then we have the uniqueness of John's gospel. Y luego tenemos lo único del Evangelio de Juan. Unlike Matthew, Mark, and Luke, A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, there's no parables of Jesus. no hay parábolas de Jesús. So if I want to teach about the parables of Jesus, Así que si yo quisiera enseñar de las parábolas de Jesús, I won't go to the book of John, yo no iría al libro de Juan, but Matthew gives 18 parables of Jesus. pero Mateo da 18 parábolas de Jesús. Mark gives 4, Marcos da 4 and Luke gives 19. y Lucas da 19.
So we would teach on parables from Matthew or Luke. Así que nosotros enseñaríamos de parábolas de Mateo o de Lucas. Let's stand up and just take a real quick stretch break. Parémonos un momento y tomemos un descanso rapidito. Let's look more at the book of Matthew. Ahora veamos más el libro de Mateo. We'll look at the lineage of Jesus. Veamos el linaje de Jesús. Matthew 1 through 2. Mateo 1, versículo 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Matthew is making important statements in his genealogy account. Mateo está haciendo una declaración importante en su relato de la genealogía. The promises made to Abraham and to David Las promesas hechas a Abraham y a David were fulfilled in Jesus. fueron cumplidas en Jesús. Throughout Scripture, we see that God is looking for an upright line of people. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios está buscando un linaje de personas justas. Matthew starts his genealogy with Abraham, Mateo comienza su genealogía con Abraham, the friend of God. el amigo de Dios. What a title, ¿Qué título? the friend of God. El amigo de Dios. David, the man after God's heart, David, el hombre conforme al corazón de Dios. and Jesus, the Son of God, Y Jesús, el Hijo de Dios, the Son of Man. el Hijo del hombre. But that line continues. Pero ese linaje continúa. The Scripture tells us that Jesus Las Escrituras nos relatan que Jesús was the firstborn among many brethren. es el primer nacido entre todos los hermanos, primogénito. That means you and me. Eso significa nosotros, tú y yo. We're part of the household. We're part of the family of God. Somos parte de esa casa, de esa familia de Dios. There's tremendous privileges in being part of the household of God. Hay privilegios tremendos de ser parte de esa casa de Dios. Thank the Lord for that. Alabado sea Dios por eso. Matthew's genealogy La genealogía de Mateo is through the line of Joseph. es por medio de la línea de José. Matthew was written to the Jews. Mateo fue escrito a los judíos. He wanted to show that Jesus was of the kingly line, Él quería mostrar que Jesús venía del linaje real that he was in line to be the king of Israel. y que él estaba en línea para ser rey de Israel. Matthew chapter 1 shows the lineage of Jesus. Mateo 1 nos muestra el linaje de Jesús, It shows us Mary and Joseph. nos muestra a María y a José. Chapter 2 is the birth of Jesus. El capítulo 2 nos habla del nacimiento de Jesús. And then we see them leaving Israel and then back into Israel. Y luego vemos cómo ellos se van de Israel y luego regresan. Chapter 3 starts with John the Baptist. Capítulo 3 comienza a hablar de Juan el Bautista. So there's many details given in the first 3 chapters, Así que hay muchos detalles dados en los primeros 3 capítulos. and chapter 3 starts with John the Baptist. Y el capítulo 3 comienza con Juan el Bautista. Now in Mark we have less details, Ahora en Marcos tenemos menos detalles, but a lot is going on. pero hay mucho que está sucediendo. Right in chapter 1, Escribiendo el capítulo 1, we have John the Baptist. tenemos a Juan el Bautista.
So we see that Matthew and Mark gave different details. Así que Mateo y Marcos vemos que dan diferentes detalles. In that same chapter in Mark 1, Y ese mismo capítulo en Marcos 1 we have the tempting of Jesus from Satan. nos muestra también la tentación de Jesús por el diablo. We have the call of the disciples. Nos habla también del llamado de los discípulos. In chapter 1, he speaks of the healing of the multitudes. En el capítulo 1 nos habla de la sanidad de las multitudes. So in Mark, he moves right forward real quick. Así que en Marcos el autor cuenta los acontecimientos rápidamente. That captured the Romans' mind and heart. Eso capturaba la mente y los corazones de los romanos. Looking at Luke. Ahora viendo Lucas. Luke 1 through 2 En Lucas 1 al 2 are details of both of Jesus's and John the Baptist's birth. vemos detalles de ambos, Jesús y Juan el Bautista, del nacimiento de ambos. And Luke gives the genealogy of Jesus. Y Lucas también da la genealogía de Jesús. From Joseph to Adam. De Jesús a Adán, de José a Adán. Matthew is from Abraham to Joseph. Mateo habla de Abraham a José. In fact, many scholars believe that Luke's account De hecho, muchos académicos creen que el relato de Lucas is actually the lineage of Mary. es actualmente el linaje de María, That he traces Jesus' life back through Mary. que él traza la vida de Jesús hasta María. This goes along with the truth Y esto también va con la verdad that Jesus had two natures. que Jesús tenía dos naturalezas. He was the Son of God Él era el Hijo de Dios and he was the Son of Man. y él era el Hijo del Hombre. He was from the Father Él era del Padre and he was also from the seed of man. y él también era de la semilla del hombre. So that we see from both Matthew and Luke Así que vemos ambos en Mateo y en Lucas that Jesus was in line to be the king of Israel. que Jesús estaba en la línea para ser el rey de Israel. Throughout the class, we'll be looking at different examples of the life of Jesus. A lo largo de la clase veremos muchos ejemplos diferentes de la vida de Jesús. Each one will show us a different view of the same truth. Cada uno nos mostrará una diferente perspectiva de la misma realidad. We'll start with the baptism of Jesus. Nos mostrará primero el bautismo de Jesús. That's spoken of in Matthew 3, Esto se nos habla en Mateo 3, in Mark 1, en Marcos 1, Luke 3, en Lucas 3 in John 1. y Juan 1. All three of them give an account of the baptism of Jesus. Todos estos dan un relato del bautismo de Jesús. We'll be looking in Matthew at his account. Veremos en Mateo su relato, In Matthew 3, verse 17, en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. All four gospel accounts Todos estos relatos, los 4 relatos de los evangelios, shared that the Holy Spirit came upon Jesus compartían que el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús as a dove. como una paloma. Think of the characteristics of a dove. Pensemos en las características de una paloma. It's the characteristics of the Holy Spirit. Son las características del Espíritu Santo. Can easily be driven away. Fácilmente puede ser ahuyentada. Like a dove, the Holy Spirit is very gentle. Como una paloma, el Espíritu Santo es muy gentil. The Holy Spirit came upon Jesus because he was invited. El Espíritu Santo vino sobre Jesús porque fue invitado. We want to invite the Holy Spirit to be a part of our lives. Nosotros queremos invitar al Espíritu Santo para que sea parte de nuestras vidas. In Ephesians 4, 29 through 32, Efesios 4, 29 al 32. we will read concerning the Holy Spirit. Leeremos concernientes al Espíritu Santo.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. We don't want to grieve the Holy Spirit of God. No queremos contristar al Espíritu Santo de Dios, But we want the Holy Spirit to function and be a part of our lives. pero queremos que nuestro Espíritu Santo funcione y sea parte de nuestras vidas. Amen. Amén. From what we've studied so far, Con lo que hemos estudiado hasta este momento, when Jesus came out of the waters of baptism, cuando Jesús sale del agua al ser bautizado, one gospel writer says that he was praying. un escritor de los evangelios nos dice que estaba orando. If we wanted to find that where Jesus was praying when he was baptized, Si quisiéramos encontrar ese relato donde Jesús está orando al ser bautizado, which gospel would we look at? ¿en qué evangelio creen ustedes que lo encontraríamos? Luke. Lucas. See, because Luke is the one that always refers to Jesus praying. Sí, porque Lucas es siempre el que habla de Jesús orando. We need to realize that prayer needs to be a part of everything we do. Debemos de darnos cuenta que la oración debe de ser una parte de todo lo que hacemos. There's a common saying, Hay un dicho muy común: I have so much to do tengo tanto que hacer that if I don't spend extra time praying, que si no paso un tiempo extra orando, I won't get it all done. no lo haré para nada. And that's the truth. We need to meet with the Lord. No haré nada. Y esa es la verdad. Necesitamos encontrarnos con el Señor. I get up every day to go to work quite early. Yo todos los días voy al trabajo bastante temprano. And one time I realized that I kept sleeping in a little longer and a little longer. Y en cierta ocasión me di cuenta que estaba levantándome cada vez más tarde y más tarde. And this took away from my prayer time. Y esto tomó cierta parte de mi tiempo de oración. And I said, this has got to stop. So I changed my alarm clock. Así que yo dije, esto debe de parar, así que cambié mi alarma. I made sure that I spent extra time meeting with the Lord in the morning. Y me aseguré de que iba a pasar un tiempo extra encontrándome con el Señor en la mañana. It made a difference. E hizo una diferencia. In Bible school, we had a teacher. En el instituto bíblico teníamos un maestro And he says, I'm going to tell you a secret. y él decía, yo quiero contarles un secreto. I'm going to tell you the secret of having a fantastic sermon. Quiero contarles el secreto de tener un sermón fantástico. He says, here's the secret. Here's what I'm going to tell you. Ese es el secreto, esto es lo que les voy a decir, decía él. He said, pray before your sermon, Ora antes de tu sermón, pray during your sermon, ora durante tu sermón and pray after your sermon. y ora después de tu sermón. You can't argue with that. Y no podemos argumentar eso. Prayer causes us to see things from God's perspective. La oración nos permite ver las cosas de la perspectiva de Dios. We want to be those who give ourselves in prayer. Queremos ser esos que se entregan a sí mismos en oración. We're looking at Jesus being baptized. Así que estamos viendo a Jesús siendo bautizado. Matthew and Mark Mateo y Marcos say that the heavens opened immediately as Jesus came up from the waters. nos muestran que los cielos se abrieron inmediatamente mientras Jesús salía del agua. This isn't mentioned by Luke. Esto no se nos menciona en Lucas. Let's consider the importance of baptism. Consideremos la importancia del bautismo. It's the fruit of being obedient to God. Este es el fruto de ser obedientes a Dios. Baptism in water is a sign. El bautismo en el agua es una señal.
It's a sign that we're going on with the Lord. Es una señal de que estamos prosiguiendo con el Señor. In different countries where there's persecution against the Christians, En diferentes países donde hay persecución hacia los cristianos, we're told that the persecution begins se nos muestra que la persecución comienza once a person follows the Lord in the waters of baptism. que una vez la persona decide seguir al Señor con el acto del bautismo. It's part of being obedient and following the Lord. Es parte de ser obedientes a seguir al Señor. Matthew, Mark, and Luke Mateo, Marcos y Lucas records that this is my beloved Son, nos muestran que dice, este es mi Hijo amado, in whom I am well en pleased. quien tengo complacencia. He's the obedient Son, the pattern for us. Él es el Hijo obediente, un patrón para nosotros. Jesus constantly sought to do the will of the Father. Jesús constantemente buscó hacer la voluntad del Padre. In John 5:30, En Juan 5:30 we have the testimony of the Lord. tenemos el testimonio del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. That's a very important example to us. Este es un ejemplo muy importante para nosotros. I can of my own self do nothing, No puedo hacer nada de mí mismo, but he did the will of his Father who sent him. pero la voluntad de mi Padre que me envió. The obedient Son is a pattern, is an example for us. El Hijo obediente es un patrón, un ejemplo para nosotros. So we want to seek his purposes, his desires, not our own. Así que queremos ver sus propósitos, sus deseos, no los nuestros. And then when we look back at the end of our life, Y luego cuando veamos desde el final de nuestras vidas, we'll greatly rejoice when we chose the Lord's will, not our own. nos regocijaremos cuando hayamos escogido la voluntad de Dios y no la nuestra. Amen. Amén. In the baptism of Jesus, En el bautismo de Jesús we see the Trinity. vemos la Trinidad. Who was it that was being baptized? ¿Quién fue el que estaba siendo bautizado? Jesus. Jesus was being baptized. Jesús estaba siendo bautizado. Who came upon Jesus in the form of a dove? ¿Quién bajó sobre Jesús en la forma de una paloma? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Who voiced his opinion and said, "This is my Son in whom I'm well pleased"? ¿Quién dio su opinión y dijo, ese es mi Hijo amado sobre quien tengo complacencia? The Father. El Padre. So we see here God the Father, Así que vemos a Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo and God the Holy y Spirit. Dios el Espíritu Santo. The Father was giving his approval. El Padre estaba dando su aprobación. He was stepping back and saying, "Well done." Él estaba dando un paso atrás y diciendo, bien hecho. We need the approval of our Heavenly Father. Necesitamos la aprobación de nuestro Padre Celestial. God's approval satisfies us. La aprobación de Dios nos satisface, It lifts us up in Him. nos levanta en Él. But the approval of man is very deceptive. Pero la aprobación del hombre es deceptiva. We want to run after the approval of God. Queremos correr hacia la aprobación de Dios. The approval of man is like walking along on a road, La aprobación del hombre es como caminar en una calle and all of a sudden we fall off a sharp cliff. y de repente caemos en un precipicio. But the approval of God, Pero la aprobación de Dios it leads us on a path that we're going to be happy with. nos lleva a un camino donde estaremos contentos. It keeps us on the right track. Nos mantiene en el camino correcto. The baptism of Jesus El bautismo de Jesús was a special experience in his life. era una experiencia especial en su vida. Yes, he was the Son of God, Sí, él era el Hijo de Dios, but he was also the Son of Man. pero también era el Hijo del hombre. And he was tempted in all points. Y él fue tentado en toda cosa.
So we know if we face something, Así que sabemos que si nosotros encaramos algo, that the Lord Jesus faced it as well. el Señor Jesús también pasó por eso. When you see certain people go through difficult situations, Cuando vemos a ciertas personas pasar por dificultades, sometimes you can say, "Oh, I understand. I went through that." algunas veces podemos decir, yo te entiendo, yo pasé por eso. And you can really help them because you went through the same situation. Y se les puede ayudar porque tú pasaste por esa situación. But some of you have gone through situations Pero otros de ustedes han pasado por otras situaciones that I haven't faced, that I don't know about. que yo no conozco, que yo tal vez no he pasado. And I can't help you fully because I haven't gone through that situation. Y no puedo ayudarles mucho porque no he pasado por esa situación. That's not true of the Lord Jesus. Pero eso no es así con el Señor Jesucristo. Everything we face, He's gone through. Todo lo que hemos pasado, Él lo ha pasado. Hebrews tells us that He was tempted in all points. Hebreos nos dice que Él fue tentado en toda cosa. So He understands perfectly everything we face. Así que Él entiende perfectamente todo lo que pasamos. Therefore, we can really put our trust in the Lord. Así que podemos poner nuestra confianza en el Señor. He's very concerned for our welfare. Él quiere nuestro bien y lo busca. This experience in Jesus was a mountaintop experience. Esta experiencia en Jesús fue una experiencia de monte de Jesús. I believe the Lord prepares us for what the next day will face. Yo creo que el Señor nos prepara para lo que pasaremos en el siguiente día. If He knows that a difficult time is ahead, Si Él sabe que un tiempo difícil se nos aproxima, perhaps He'll meet with us in a special way before the difficult time. Él tal vez se encontrará con nosotros de una forma especial antes de que esto ocurra. As well, it seems that before a special time of blessing comes, También parece que antes de que un tiempo especial de bendición venga, that the Lord may take us through times of humbling, a veces el Señor puede llevarnos a tiempos de humillación so we can handle either the mountaintop experience para que podamos llevarnos o pasar la experiencia de montañas or the very difficult experience. o las muy difíciles. God wants us to make it through both of those. Dios quiere que lo logremos en ambas situaciones. We can fall when everything's going wrong. Podemos caer cuando todo está yendo mal We can fall when everything's going just perfect. y podemos caer también cuando todo está yendo de maravilla. Both of those circumstances will come our way. Ambas circunstancias vendrán a nosotros And in both of them we want to look to the Lord. y en ambas necesitamos buscar al Señor. At the baptism of Jesus, En el bautismo de Jesús, the Father declared, "This is my Son, el Padre declaró, este es mi Hijo, in whom I am well pleased." en quien yo tengo complacencia. Right after the baptism of Jesus, Luego del bautismo de Jesús, we see the temptation of Jesus. vemos la tentación de Jesús. And what does Satan question Jesus with? ¿Y qué es lo que Satanás dice y cuestiona de Jesús? If you be the Son of God. Si tú eres el Hijo de Dios. The Father knew that was coming. El Padre sabía que esto vendría. He said, "This is my Son in whom I am well pleased." Así que Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. And Satan said to him, "If you be the Son of God." Pero Satanás viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios. He equipped Jesus with all that was needed. Él había equipado a Jesús con todo lo que necesitaba. Likewise, the Lord equips us with everything that's needed. De la misma forma, el Señor nos equipa a nosotros con todo lo que necesitamos. He meets with us because he knows what is ahead. Él se encuentra con nosotros porque Él conoce lo que se encontrará adelante. Tomorrow may be just an ordinary day, Tal vez mañana sea un día ordinario or it could be an extraordinary day. o también podría ser un día extraordinario.
Either way, the Lord sees our tomorrow right now. Pero de todas formas el Señor mira nuestro mañana en este momento. And as we open up our hearts to Him, Y a medida que abrimos nuestro corazón a Él, He prepares us for the next day. Él nos prepara para el siguiente día. Let's look at the temptation of Jesus. Veamos la tentación de Jesús. We can find this in Matthew 4, Esto lo podemos encontrar en Mateo 4, in Luke, in Mark, en Marcos and in Luke chapter 4. y en Lucas capítulo 4. And that's where we'll look in Luke 4, Yes. 1 through 3. Y es ahí donde veremos Lucas 4, 1 al 3. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesus was full of the Holy Ghost, Así que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo and he was led into the wilderness by the Spirit of God. y él fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios. And he was there for 40 days. Y él estuvo ahí por 40 días. And the number of 40 speaks of trials. Y el número 40 nos habla de pruebas. It was 40 days and nights that Goliath came against the children of Israel. Era 40 días y 40 noches que Goliat se levantó contra el pueblo de Israel. We know that Moses was on the mountain for 40 days and nights. También sabemos que Moisés estaba en la montaña por 40 días y noches. And we see Jesus for 40 days in the wilderness. Y así vemos a Jesús 40 días en el desierto. He came into the wilderness from a wonderful experience of water baptism. Así que vemos que él va al desierto luego de una experiencia maravillosa del bautismo en agua. And he made it through the trial in the wilderness. Y luego él pasa y por esta prueba en el desierto. We have to remember that he was the Son of Man. Debemos de recordar que él era el Hijo del Hombre. And he made it through successfully Y él pasó con éxito by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. So we see God accomplishing his purposes in the Lord Jesus. Así que vemos a Dios cumpliendo sus propósitos en el Señor Jesús. As we follow the leadings of the Holy Spirit, A medida que nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo, we'll accomplish great things in God. lograremos grandes cosas en Dios. But sometimes I don't think it's the great things that are most important. Pero a veces yo creo que no son las grandes cosas las más importantes, The thought of daily living. pero el vivir diariamente. How do we get to the spot of doing great things for the Lord? ¿Cómo llegamos a ese lugar en el que podemos hacer grandes cosas para el Señor? Living for the Lord one day after the other. Viviendo para el Señor un día después del otro. How much strength do we have to serve the Lord today? ¿Qué tanta fuerza tenemos para servir al Señor en este día? We have one day's portion. Tenemos la porción para un día. And tomorrow we'll have another day's Y portion. mañana tendremos otra porción para otro día. And we want to make sure that we're receiving that portion day after day after day. Queremos asegurarnos de que estamos recibiendo esa porción día tras día. Consider the children of Israel. Consideren el pueblo de Israel. They had a great time of victory. Ellos tuvieron un tiempo grande de victoria. God destroyed Egypt with the plagues. Dios destruyó a Egipto con una plaga. He led them through the Red Sea. Él los llevó por medio del Mar Rojo He led them into great victory. y los llevó a gran victoria. Everything was going to be wonderful. Todo parecía maravilloso. No more difficulties, Ya no- no more problems. Ya no tendrían dificultades ni problemas. We accept the Lord Jesus Christ and everything's wonderful. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo y todo es maravilloso.
but the Lord led them into the wilderness. Pero el Señor los llevó al desierto. And He will lead us into the wilderness. Y Él nos llevará al desierto. Because He loves us and wants the very best for us. Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. They had trials in the wilderness. Ellos tenían pruebas en el desierto. They were brought to the place Ellos habían sido llevados al lugar that man shall not live by bread alone, en el que conocerían que el hombre no viviría solamente de pan, but by every word that proceeds from the mouth of God. pero por toda palabra que procede de la boca de Dios. Now, Jesus was tempted from Satan Ahora Jesús fue tentado por Satanás concerning food, concerniente a la comida. but Jesus wanted to do it the Father's way. Pero Jesús quería hacerlo de la forma que el Padre quería. Let's look at Mark 1, verse 13. Veamos en Marcos 1:13. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. It says that he was there with a wild beast. Se nos muestra que él estaba ahí con las fieras. This may include evil spirits Eso nos habla de espíritus malos who are trying to have him turn aside from his Father's purposes. que están intentando de moverlo de los propósitos de su Padre. And the enemy wants to turn us aside from the Father's purposes. Y el Señor y el enemigo también quiere desviarnos de los propósitos de nuestro Señor. Our Heavenly Father has nothing but good planned for us. Y nuestro Padre Celestial no tiene nada sino planes buenos para nosotros. His total thought towards us is blessing. Todos sus pensamientos hacia nosotros son bendición. When we go through the trial, Cuando pasamos por pruebas, when we're going through everything being wonderful, cuando todo es maravilloso, God is wanting to bless us. Dios quiere bendecirnos. Now, in His blessing us, Ahora, al bendecirnos, there will be tests. también habrán pruebas. We see tests right from the beginning in the garden. Vemos pruebas desde el principio en el jardín del Edén. Adam and Eve had tests Adán y Eva tuvieron una prueba, because God wanted them to grow and develop in Him. porque Dios quería que ellos creciesen y se desarrollasen en Él. We see Jesus had testings. Vemos Jesús que también fue probado. There's such fruitfulness in passing the test. Hay tanto fruto al poder pasar nosotros nuestros exámenes. But we realize it's through the grace and the power of the Lord Jesus. Pero debemos darnos cuenta que es por medio del poder y la gracia del Señor Jesucristo. Let's look at Matthew 4:11. Vayamos a Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. So the devil left him and the angels came and ministered to him. Así que el diablo le dejó y ángeles vinieron a ministrarle. Likewise, we can expect heaven to minister to us. De la misma forma podemos esperar que el cielo nos ministre a nosotros. So if we were teaching on the temptations, the trials of Jesus, Así que si estuviésemos enseñando de las tentaciones y las pruebas de Jesús, we would have to use all of the Gospels tendríamos que usar todos los evangelios, because they all give us a little different information. porque todos ellos nos dan una información un poco diferente. All the information is true, Toda la información es real, but it takes all four of them to tell the whole story. pero todos los cuatro nos dan toda la historia. Let's look at Luke 4:13. Veamos Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. So the devil left for a season, Así que dice que él se apartó de él por un tiempo. This lets us know that the devil would come back and try to deter the Lord Jesus. Y eso nos muestra que el diablo regresaría a tratar de impedir al Señor Jesús. Looking at the end of the book, Así que viendo el final del libro, who won? The ¿Quién devil ganó? or the Lord? ¿el enemigo o el Señor? The Lord. We're here today because the Lord won. El Señor. Estamos aquí en este día porque el Señor ganó. Let's look at the beginning of the trial. Ahora veamos el principio de esta prueba.
Luke 4:1. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. So he began the trial full of the Holy Ghost. Así que comenzó esta prueba lleno del Espíritu Santo. Let's look at the ending of the trial. Ahora veamos el final de esta prueba. Luke 4:14 through 15. Lucas 4, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. So he started and finished the trial in victory. Así que él comenzó y terminó la prueba en victoria. Sometimes, unfortunately, we see casualties in the kingdom of God. Desafortunadamente, a veces vemos bajas en el reino de Dios. It grieves our heart when we see people turning from the Lord. Y nos trae tristeza el ver a gente regresarse y darle la espalda al Señor. Because we want everyone to finish well. Porque queremos que todos terminen bien. And Jesus shows us that we can finish well. Y Jesús nos muestra que podemos terminar bien. We want to hide in our hearts that, yes, there's a beginning of the trial, Sí, queremos que esté en nuestro corazón que hay principio de pruebas, but there will be an ending of the trial. pero también habrá un final para nuestra prueba. We want to accept the Lord's grace and His ability. Queremos aceptar la gracia del Señor y su habilidad. Have you ever been driving along in your car in two lanes? ¿Alguna vez han manejado en su carro en medio de dos líneas, dos carriles? Gracias. And then it narrows down to one lane. Y luego se hace solamente un carril. What a frustrating time. ¿Qué tiempo más frustrante? And you wonder, will we ever get out of this one lane traffic? Y uno se pregunta, ¿será que nos vamos a salir alguna vez de este tráfico de solo un carril? Will we ever move ahead? ¿Será que nos vamos a avanzar? But many times God will have us in two lanes. Pero en muchas ocasiones Dios permitirá que vayamos en dos carriles He'll narrow us down to one lane y Él lo hará solamente un carril después so we can branch out to 3 or 4 lanes. para que luego podamos irnos a 3 o 4 carriles. If we give up when God narrows us, Si nosotros nos rendimos cuando Dios lo cambia y lo hace un carril, we miss out on the blessing that's going to come. nos perderemos la bendición que está por venir. Jesus went into the trial, Jesús fue a la prueba, but he came out of the trial. pero luego Él salió de la prueba. And so will we. Y también nosotros lo haremos. And the more we grow and develop in the Lord, Y entre más crecemos y nos desarrollamos en el Señor, the trial will be difficult, will be more difficult. la prueba será aún más difícil. The trial may last longer, La prueba se tardará tal vez más tiempo, but it's making us more like Jesus. pero nos dará más como Jesús. And when we find ourselves in eternity, Y cuando nos encontramos en la eternidad, we'll look back at that trial regresaremos a esa prueba and be so thankful that we passed the y test. estaremos tan agradecidos de haber pasado la prueba. So we want to continue on in the Lord. Así que queremos continuar en el Señor. And we need to realize that tomorrow is a new day with new strength and new Y ability. debemos darnos cuenta que mañana es otro día nuevo con una nueva fuerza y con una habilidad nueva. Amen. Amén. Jesus needed to go through these trials. Jesús necesitaba pasar por estas pruebas. As we continue in the life of Jesus, A medida que seguimos viendo la vida de Jesús, he was a man with God's message. Él era un hombre con el mensaje de Dios. Certainly everyone would accept him. Ciertamente todos lo aceptarían. But we see rejection at Nazareth. Pero vemos que en vez de eso hay rechazo en Nazaret. They didn't receive him. No lo recibieron. And they saw how special he was, Y ellos vieron que especial era Él, but they did not receive him. pero no lo recibieron. Let's look what Jesus had to say in Luke 4:18 through 19. Veamos lo que Jesús tenía que decir en Lucas 4, 18 al 19.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. All of these things the Lord has for us. Todas estas cosas el Señor las tiene para nosotros. He knows the very depths and the very secrets of our hearts. Él conoce los secretos y las profundidades de nuestro corazón. If we have hurts and problems deep in our hearts, Si tenemos heridas y problemas en nuestro corazón, the Lord heals the brokenhearted. el Señor sana a aquellos quebrantados de corazón. He speaks deliverance to those who are captive. Él pregona libertad a los cautivos. That there might even be things that we can't even mention. Y tal vez hay inclusive cosas que ni siquiera podemos mencionar, But the Lord sees them. pero el Señor las ve. And he wants to put his arm out and draw us into himself. Y Él quiere extender su brazo y acercarnos a Él. Like a little child working on a project. Como un pequeño niño trabajando en un proyecto. And the project breaks. Y el proyecto se destruye. And dad comes up and says, "Let me help you." Y luego el papá viene y le dice, déjame ayudarte. There can be things in our lives that are broken. Pueden haber cosas en nuestra vida que están quebrantadas. There can be things in the lives of others that we are trying to help. Puede haber cosas en la vida de otros que nosotros queremos abordar y ayudarles. Things that are broken and difficult. Cosas que están rotas y son difíciles. But the Lord Jesus is and has the answer. Pero el Señor Jesús es y tiene la respuesta. We want to come to him because he's all we have need of. Queremos acercarnos a Él porque es todo lo que necesitamos. Many times we consider God through the eyes of what our mom or father was like. En muchas ocasiones nosotros consideramos a Dios a los ojos de lo que fueron nuestros padres o nuestras madres. We look at God through the eyes of what other people are like. Vemos a Dios con los ojos de cómo otra gente es. Maybe others have hurt us or caused us harm. Tal vez otros nos han herido o nos han hecho mal. It's impossible for our Heavenly Father to do that. Pero es imposible para nuestro amado Padre Celestial hacer eso. He never thinks thoughts against us. Él nunca piensa malos pensamientos contra nosotros. He always thinks good thoughts towards Él us. siempre tiene buenos pensamientos hacia nosotros. We can share all of our heart with Him. Podemos compartir todo nuestro corazón con Él. We never want to reject the Lord because of our Y difficulties. no queremos rechazar al Señor debido a nuestras dificultades. In reality, the difficulties En la realidad, las dificultades are to bring us close to the heart of God. deberían de traernos más cerca del corazón de Dios. If Jesus, as He walked on earth, Si Jesús, a medida que caminaba en la tierra, was able to help and reach out to others, era capaz de ayudar y alcanzar a otros, the Son of Man had limitations. el Hijo del Hombre tenía limitaciones. But does He have any limitations now? ¿Pero tiene Él limitaciones ahora? No, not No. one. Ni siquiera una. He reigns and sits on high in the heavens. Él reina y se sienta en lo alto en los cielos. And He wants to meet with us and comfort us and touch us. Y Él quiere encontrarse con nosotros y traernos confort y tocarnos. Everything that we have need of, He has for us. Y todo lo que nosotros necesitamos, Él tiene para nosotros. Now, those of Nazareth, Así que aquellos de Nazaret, they said, "Oh, the gracious words that come from His mouth." ay, qué palabras más llenas de gracia las que salen de su boca. But they still rejected Him. Pero aún así lo rechazaban. In Luke 4:28 through 30. Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. How quickly they rejected the Lord. Qué rápido ellos rechazaron al Señor.
And one of the things that gives us strength to serve the Lord Y una de las cosas que nos da fuerza para servir al Señor is to realize that we're capable of rejecting the Lord. es el darnos cuenta que nosotros somos capaces de rechazar al Señor. So we walk before the Lord very softly, very tenderly. Así que caminamos delante del Señor muy suave y muy suave. And when we walk before the Lord tenderly, Y cuando caminamos delante del Señor suavemente, the Lord can't refuse us. el Señor no nos puede rechazar. Daddy, I need help. Papito, yo necesito ayuda. Is the Lord too busy? ¿El Señor será que está demasiado ocupado? Do you think the Lord doesn't understand? ¿Crees que el Señor no entiende? Oh, our problem is too hard for the Lord. Ay, pero este problema es demasiado difícil para el Señor. No es verdad. It's not true. Behold, I am the Lord, Yo soy el Señor, the God of all flesh. el Señor de toda carne. Is there anything too hard for me? ¿Hay algo que sea imposible para mí? Now, I can believe that there's nothing too hard for the Lord Ahora, yo puedo creer que no hay nada demasiado difícil para el Señor in all of your lives, en todas sus vidas, but sometimes I can't believe it about my life. pero a veces yo no lo puedo creer de mi vida. But the truth is, even in my life, there's nothing too hard for the Lord. Pero la verdad es que aún en mi vida no hay nada muy difícil para el Señor. The Lord can meet with each one. El Señor se puede encontrar con cada uno de nosotros. So Jesus, they wanted to kill Jesus, Así que ellos querían matar a Jesús, but they couldn't kill Jesus pero no podían matarlo because Jesus wouldn't be taken by anyone. porque Jesús no iba a ser tomado por nadie. Jesus laid down his life. Jesús entregaría su vida. And it wasn't time for him to lay down his Y life. no era tiempo para él entregar su vida en ese momento. He hadn't run his race. Él no había corrido su carrera. He hadn't finished the course. Él no había terminado esa carrera. Lord, may we run the race until we're finished. Señor, que podamos correr esa carrera hasta que acabemos. When you were born, God wrote down special plans that he had for you. Cuando tú naciste, el Señor escribió planes especiales que Él tenía para tu vida. And we haven't finished those things yet. Y todavía no hemos terminado esas cosas aún. And we want to finish each and every one. Y queremos terminar cada una de esas cosas. At the age of 40, did Moses complete all the plans of God? A la edad de 40, ¿será que Moisés ya había cumplido todos los planes de Dios para su vida? No. At No. the age of 80, did Moses complete all the plans of God? ¿Será que a la edad de 80 él cumplió todos los planes de Dios para su vida? No, that was just the beginning of Moses doing what he was being prepared for. No, esa solamente era el principio para que Moisés hiciera todo aquello por lo que había sido creado. Now, Moses lived 120 years. Ahora, Moisés vivió 120 años. Somehow, I don't think we're going to live that long. Y yo creo que no vamos nosotros a vivir tanto tiempo. So if we take 10 years off of each of Moses's time periods, Así que si tomamos 10 años de cada uno de los periodos de tiempo de Moisés, 30 years of preparation, 30 años de preparación, 30 years in the wilderness, 30 años de desierto, so that would mean at the age of 60, así que eso significaría que a la edad de 60 we start fulfilling the purposes of God. comenzamos a cumplir los propósitos de Dios. Now, every day we want to be fruitful for the Lord, Ahora cada día queremos ser fructíferos para el Señor, but it takes time to be all that the Lord wants us to. pero toma tiempo el poder ser todo lo que el Señor quiere que seamos. Tomorrow we want to be more effective for the Lord than we are today. Mañana queremos ser más efectivos para el Señor de lo que somos hoy. And it's by God's ability, by His grace. Y es por la habilidad de Dios y por su gracia. Let's look at another one that fulfilled all of God's purposes. Veamos a otra persona que cumplió todos los propósitos de Dios. John the Baptist. Juan el Bautista.
We can read of him in Matthew 4, Podemos leer acerca de él en Mateo 4, Mark 1, Marcos 1, Luke 3, Lucas 3 John y 4. Juan 4. We'll look at Matthew 4, verse 12. Así que veremos Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. So, John was cast into prison Así que Juan fue imprisionado for reproving Herod the king. por haber Correcting? corregido a Herodes, Especially for Herod's marriage to Philip, his brother's wife. especialmente por el matrimonio de Herodías, sí, de Herodías con el hermano de Felipe. Herod married his brother's wife. We see that in Luke 3:19. Eso lo vemos en Lucas 3:19. John made a stand, Así que Juan se levanta and it cost him his life. y esto le cuesta su vida. Are we willing to do the same? ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? That's quite a question. Esa es una pregunta grande. That's why the Lord tenderly works in our lives. Y es esa la razón por la que el Señor con mucha afección trabaja en nuestras vidas. And He makes us stronger and stronger in the Lord. Y nos hace cada vez más fuertes en el Señor. We don't want to be self-righteous. No queremos ser con justicia propia, But we do want to agree with God and His Word. pero queremos estar de acuerdo a la palabra de Dios y con Él. The world thinks and believes differently. El mundo piensa y cree de una forma diferente. And the world may seem prosperous and full of wickedness. Y el mundo a veces parece próspero y lleno de impiedad. But all of the people in the world that aren't walking God's way Pero todas las personas que no están caminando en el camino de Dios don't compare to one person who is walking in God's no way. se comparan con una persona que está caminando en el camino de Dios. There's people that I've worked with for more than 20 years. Hay personas con las que yo trabajé por más de 20 años And I've gotten to know them fairly well. y llegué a conocerlos muy bien. And there's certain things that are going on throughout the world Y hay ciertas cosas que ocurren a lo largo en el mundo that are ungodly and against God. y que no son piadosas y están en contra de Dios. And these people I work with used to look down on these things. Y estas personas solían ver de mal estas cosas, But over the years, their opinion changed. pero a lo largo de los años su opinión ha estado cambiando. They accept sin as being normal. Y ahora aceptan el pecado como algo normal. Sin is not normal. El pecado no es normal. If everybody around us believes something that's wrong, Si todos alrededor nuestro creen que algo está mal, does that make it true? ¿será que eso lo hace verdad? No. No, It's God's opinion that makes it true. porque es la opinión de Dios lo que hace algo verdad. Now, our opinions on things do change, Ahora nuestras opiniones en ciertas cosas sí cambian, but we always align ourselves with the Word of God. pero siempre debemos alinearnos con la palabra de Dios. There's been changes in what I believe, Han habido cambios en lo que yo creo, but I can't change what the Word of God says. pero no puedo cambiar lo que la palabra de Dios dice. The message of Jesus is that He is the way, the truth, and the life. El mensaje de Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. That's our story, and we're sticking with it. Esa es nuestra historia y nosotros nos mantendremos con ella. Amen. Amén. We'll take our break now. Tomaremos nuestro receso ahora. The Lord bless you. Dios les bendiga.